Buenas noches todos. Mi nombre es Carlos Salazar. Gracias por participar. Bueno, quisiera presentar al licenciado Juan Carlos López Méndez, que esta noche tendremos el gusto de que nos dé la plática de queratocono. Creo que será un tema muy interesante para todos nosotros. Eh, Cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo, por favor, háganosla saber a través del cuadro de chat que tienen en su lado derecho. Trataremos de ir contestando todas las preguntas, si es posible. El doctor Juan Carlos, en un momento dado, si no es posible que nos conteste todas las preguntas, nos las hará saber las respuestas y nosotros comunicaremos todo. Le agradezco mucho, doctor, y bueno, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Por ahí, bueno, ya se está viendo la pantalla, creo, ¿no? Soy muy nuevo en Exactamente. esto, así que espero que, bueno, Carlos, si estás por ahí, dime si se ve la pantalla o no. Sí está todo Estamos bien, en la ¿verdad? pantalla. Perfecto. Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco sobre todo la invitación de la doctora Eira, de Carlos. Por ahí me invitaron a participar en esta ocasión, compartiendo un poquito o implementando una plática sobre queratocono, sobre, bueno, lo que es la cuestión de lo que son el manejo en algunas ocasiones, o lo que, bueno, sobre todo lo que es perdón, se me fue la palabra, lo que es Ah, vamos a decirlo, las clasificaciones del mismo queratocono. Además, les pondré algunos casos clínicos y cualquier situación, pues podemos estar en contacto con algunas preguntas que ojalá surjan bastantes para obviamente tener una mejor retroalimentación. Entonces empezamos un poquito. Vamos con, Doctor Juan Carlos, dime. perdón, se fue la presentación, me parece que no la tienes en primer plano. A ver, ahí lo estoy apretando otra vez. ¿Ya salió? No, se vio como que cambiaste la pantalla, pero no se está viendo. Tienes que ponerla en primer plano para que la veamos. En primer plano. A ver, ¿cómo le hago? Selecciona nada más la presentación y ahí se va a ver ahorita. Pues estoy viendo yo la presentación. Dice, nadie puede ver en la pantalla, ver aquí. Ya la apreté. Ahí está perfecto. Ahí está ya. ¿Sí? Perfecto. Ok, ya. Bueno, una disculpa. Ahora sí empezamos. Entonces, vamos a empezar con algo muy, bueno, básico. Primero quisiera mencionarles sobre lo que son las ectasias corneales primarias. Son aquellas afecciones que, bueno, se acompañan de un incremento en la curvatura de la córnea y asimismo, pues va teniendo un cambio en el espesor corneal y, pues, por lo tanto, llevando a una córnea que va creciendo poco a poco. Y como ustedes sabrán, o los que han tenido casos de queratoconos, pues cada caso es muy diferente, se caracteriza por tener una forma, un tamaño, una visión totalmente diferente, y pues no podemos hablar que simplemente en el mismo ojo, en los mismos ojos, en la misma persona no puede tener un queratocono igual en el otro ojo, es muy raro que tengan el mismo queratocono, por lo general siempre es bilateral y empieza de un ojo a otro. La clasificación, como les comentaba hace unos momentitos, es de las mismas ectasias corneales primarias, pues viene siendo lo que es el queratocono, lo que es una degeneración marginal pelúcida y lo que es un queratoglobo, ¿no? Y bueno, empezamos con el queratocono, que pues viene del griego, de queratocórnea y conus cono. Esta es una patología, pues obviamente degenerativa de la córnea y como parte del desarrollo de la ectasia, pues esta se va debilitando hasta formar de repente un cono o a lo que es un adelgazamiento en el estroma, pues todo empieza desde las capas de la córnea, empieza a haber una ruptura de las mismas capas. Entonces se cree que esta ectasia, bueno, está dada por la presión que hace el humor acuoso y el que se vaya debilitando. De ahí que también últimamente, no sé si han tenido de unos años para acá, antes no recetaban lo que eran los oftalmólogos ningún medicamento para el queratocono, al menos aquí en mi caso, en provincia, se receta mucho lo que es el IMOT. O sea, la mayoría de los oftalmólogos, un queratocono le recetan IMOT con el aspecto de bajar un poquito la presión intraocular para que, pues, de ese, a cierto punto les apoye para que no vaya creciendo tanto ese cono. Me imagino que en algunas otras partes también lo deben de hacer. Es una patología, como le decía, progresiva, asimétrica y bilateral en el 96% de los casos.
Y a medida que se va aumentando el queratocono, pues va cambiando también el error refractivo, desde miopías elevadas o algunas veces con poco astigmatismo o en algunas otras con astigmatismos demasiado altos, irregulares y que van disminuyendo la agudeza visual, sobre todo en la noche, ¿no? En etapas iniciales, la corrección del mismo incluso hay queratoconos que alcanzan a ver muy bien con anteojos. Hace el caso de a veces algunas degeneraciones marginales pelúcidas, que no sé si también les ha tocado a lo mejor el caso, que a veces son cilindros de 2 dioptrías, 2,250 o a veces hasta un poco más y alcanzan a correr perfectamente con anteojos. O algunas otras veces lo que le llaman mucho los queratoconos subclínicos, que también a veces con el puro lente de armazón alcanzamos agudezas visuales de 20, 25, 20, 30 y que no van teniendo cambios, pero pues obviamente por lo general es muy raro encontrar eso, pero sí hay también de ese tipo de casos. Y lo que es un diagnóstico, por ejemplo, en el diagnóstico, la historia clínica del paciente siempre nos va a comentar, pues, de que tiene mala visión con los antojos, de que ha estado cambiando la graduación muy seguido, a veces cada 6 meses, a veces cada año, que tienen cambios consecutivos de anteojos que de repente o le hacen un examen y luego ya no ve. Es muy frecuente eso acá, les comento igual en provincia, es muy común ver ese tipo de problemas. Obviamente, pues al no haber tantos licenciados en optometría, muchas veces, inclusive hasta con los oftalmólogos, hay personas que van y les dejan lentes y con astigmatismo si no ven y todo lo demás y resulta que era un cono, ¿no? Se me ha tocado ver ese tipo de situaciones bastante. Y en el caso de que muchos también pues usan lentes blandos y pues lo confunden a veces con algún astigmatismo, se puede decir normal, y que pues los lentes tónicos pues obviamente no funcionan bien. Bueno, hay casos en los que a veces los lentes blandos inclusive o sea, se salen con un parpadeo. También los rígidos, bueno, pues es muy común también eso. Otros datos que nos pueden ayudar también en el diagnóstico, pues es la disminución en la sensibilidad al contraste. Como les comentaba, también la visión obviamente baja es mucho menor en la noche. La revisión o la exploración con la lámpara de hendidura, eso es básico, lo que es son las queratometrías curvas o elevadas, y lo que es la topografía corneal, y bueno, pues unos datos, la retinoscopía, ¿no? Que es muy común para nosotros, para los licenciados en optometría, ver lo que es las sombras en tijera y que son muy características de los queratoconos, ¿no? Entonces de ahí muchas veces también, incluso algunas veces podemos detectar un queratocono con la pura refracción, inclusive a veces con queratometrías no tan altas y algunas otras veces, a veces se le manda a hacer hasta la topografía y aparece eh, como pues ni siquiera aparecen los parámetros en un queratocono. O sea, entonces la retinoscopía nos da muy buenos datos sobre eso, ¿no? La epidemiología. Bueno, se da más en pacientes jóvenes, sobre todo en adolescentes. Bueno, la incidencia de casos, esto es bueno, algo que tomamos ahí, al ratito les paso la bibliografía de donde tomé esto, que el número de casos nuevos reportados al año varía desde 50 hasta 230 casos por cada 100.000 personas. Sin embargo, se dice que a nivel mundial existe un queratocono por cada 2.000 habitantes. Su prevalencia, bueno, puede ser variable y va desde el punto 6 hasta el punto 0,5 de la población en general. Este dato también lo pueden encontrar hay un manejo clínico en el Seguro Social, en una página del Seguro Social, donde viene lo que es el manejo del queratocono, incluso ya hablan del manejo con Intax, con cross-linking adentro del Seguro Social. Viene una clasificación que ellos ponen de diferentes también, de diferentes autores, y ellos especifican mucho eso, de que hay una prevalencia alta en el caso del queratocono. Curiosamente, en esa en ese manejo que tiene el Seguro Social aprobado, hacen mucho énfasis en el manejo del paciente entre el médico familiar y el médico oftalmólogo, que si el médico familiar ve una baja de agudeza visual en ese momento debería canalizar al oftalmólogo. Hablan de que se tiene que hacer paquímetría, sin fin de exámenes, y pues obviamente sabemos que eso es muy complejo o sea, simplemente los oftalmólogos a veces no tienen el equipo en el Seguro Social para hacer todo eso, tienen que referirlos a otro lugar, pero entonces lo manejan mucho con que los mismos médicos generales refieran eso y que les hagan énfasis a los pacientes que no se deben tallar los ojos. Está muy interesante, y si que gustan, ya después les puedo conseguir lo que es el enlace para que lo puedan ustedes revisar. Y las causas, pues del mismo queratocono hasta el momento, pues es desconocida. Otro maneja lo que es el factor genético, que a veces un hermano tiene queratocono y otros tres tienen, y algunas otras veces ninguno de la familia tiene
queratocono, pero de repente por ahí salió un tío o algún otro familiar lejano que también tiene hasta trasplantes o cosas así, ¿no? Lo que es el factor del medio ambiente, el frotarse los ojos, lo asocian mucho con personas que están mucho en polvos también, en polvo, tierra, y se está asociada a diferentes síndromes. Lo que son, estos son los signos. Ahora pasaríamos a lo que son los signos, que es encontramos en el queratocono hiperemia vulvar, alergia ocular, el reflejo que le decía de la retinoscopia en tijeras, adelgazamiento central o paracentral, las estrías de Vogt, el anillo de Fleischer, el signo de Munson, que es muy característico también, ya en queratoconos más grandes, el aumento de la curvatura en las queratometrías, aumento de la curvatura inferior, sobre todo en la topografía, nervios corneales que se empiezan a ver igual con la exploración de la lámpara de hendidura, lo que es la cicatrización corneal y lo que es el signo de Risuti. Vamos a lo que son ahora los síntomas. Los síntomas, por ejemplo, podemos encontrar una agudeza visual disminuida con anteojos, ya sea con lentes de contacto, visión borrosa, o los ojos rojos, dolor ocular, fotofobia, lagrimeo, lo que es la diplopia monocular, en el caso de necesidad de contraste anormal, son también dolores bueno, de cabeza. Lo que es, bueno, pasamos a ver un poquito lo que es la clasificación según Boysen, que eso lo clasifica de tipo de cono superior, inferior o ovalado, como tipo pezón o un queratocono globo, y marca ahí lo que son las diferentes nomenclaturas en el caso de un cono superior, un cono moderado arriba de 45 a 52, un cono avanzado de 52 a 65 y severo arriba de 62 dioptrías, y marca un grosor corneal. Esto es del 2003, que viene ya en micras, o sea, de acuerdo a las paquimetrías. Pero también encontramos, bueno, la clasificación pues, más antigua, que más conocemos todos, que es la de Antler, que bueno, esto viene, por ejemplo, con queratometrías, pues obviamente esto fue hace más años, incluso aquí pone la huella visual hasta con lentes de contacto, un poquito lo que es el espesor y lo que encontramos en la excentricidad. Pero también está la clasificación de Amsler-Grunich, que es más reciente, que también es un corrimiento asimétrico, la miopía o astigmatismo menor a 5 dioptrías, el queratocono central menor a 48 dioptrías, lo va manejando igual por etapas o estadios, que también se menciona. El etapa 2 arriba de entre 5 y 8 dioptrías, y menor a 53, todas son muy parecidas, pero aquí por hoy ya empiezan a mencionar que hay ausencia de leucomas. Sin embargo, ya en la 3 encontramos igual todavía la ausencia de leucomas y ya hasta en la 4 ponen ya un leucoma central y ponen ahí una refracción no evaluable. Y luego está la otra clasificación que es la de Alio-Shabek. Esta es también, la usan más igual los médicos, en el caso para las cirugías, que es bueno, también aquí ya entran lo que son las aberraciones de alto orden, que están entre 1.50 y 2.50 micras, igual la ausencia de leucoma, y van igual aumentando las queratometrías o las dioptrías, y lo que son los índices también de las aberraciones cada vez entre más grandes el queratocono, pues van aumentando también esas aberraciones. Podemos encontrar también la ausencia de leucomas y ya en la etapa 4 también lo que es el leucoma central. La de Buxton, que esa es otra, también esta es más sencilla, que menor a 45, de moderado 46 a 52, avanzado y arriba de 60, pues ya pone como más grave. Ahora la morfológica, esa es otra también que se usa mucho pues también para las topografías, que es un queratocono redondo, un oval de encurvamiento inferior, hay otro de encurvamiento superior, hay otro que es como tipo corbatín, o ya como lo que es el astigmatismo, y luego otros que ya no coincide el corbatín. Hay otros que están en la parte superior, podemos encontrar también otro con los ejes un poquito ya desviados, y bueno, los de manera irregular. Estos también usan los parámetros de Rabinowitz y algunos otros también autores para el caso de la topografía corneal. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces los pacientes llegan con la topografía y pues al menos no sabemos a veces ni siquiera interpretarla o qué decirle a veces al paciente, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, hay pacientes a los que algunas veces les ponen anillos intracorneales, están contraindicados, o algunas veces el cross-linking, y a veces el cross-linking pues ya no les va a surtir tanto efecto. Bueno, al menos a mí me ha tocado ver aquí en San Luis hasta pacientes que les han puesto anillos intracorneales y después les hacen el tratamiento de cross-linking, e inclusive hasta después les quieren, incluso ya que ven que la cona se estabiliza, hasta algunas veces les quieren hacer de LASIK. Entonces algunas veces pues nosotros también podemos orientar al paciente
paciente decirle, bueno, porque muchas veces se asusta a la gente, dice, es que yo tengo un queratocono muy grande y a veces son queratoconos muy pequeños. A veces nos sirve también igual para la adaptación al lente de contacto, pues obviamente saber si vamos a tener éxito con un lente de contacto desde un permeable al gas, un corneal, o inclusive algún lente blando especializado, o algunas veces ya irnos sobre un lente escleral o algún lente híbrido para algunos casos mucho más complejos. Ahora, esa es otra clasificación mucho más nueva, se llama de RETICS. Esta es, vamos a decir, es una asociación española, o se puede decir que es como un CONACYT, pero de España, en el que ellos clasifican el queratocono de otra manera, en el que estos son estudios más recientes, incluso se presentaron en el Congreso Mundial de Oftalmología, en el que los clasifican el queratocono del grado 1 al grado 4 o plus, que ya sería como un extra, pero ellos usan mucho lo que es la topografía, se basan en la agudeza visual, también que se alcanza a corregir con lentes de Amazon o lentes de contacto, y lo que es, ellos evalúan lo que es el astigmatismo interno, que es el diferencial entre el refractivo y el corneal, y obviamente las aberraciones de alto orden y la esfericidad que podemos encontrar en la topografía. Pero igual también está más enfocada pues, en el caso de los pacientes para alguna cirugía, sobre todo en el caso de los anillos, qué tan exitoso puede ser. Si tiene eso, obviamente lo que estaban ellos también ahí comentando, que un paciente a veces con no tantas aberraciones corneales al momento de poner el anillo se pueden crear más aberraciones. Y también que a lo mejor, bueno, tener una córnea mucho más grande, se ponen los anillos y pues a lo mejor disminuye más gradualmente la graduación, pero obviamente las aberraciones no las va a notar tanto el paciente como en un paciente que está más reciente, con un menor grado de queratocono, ¿no? Esa es otra aplicación que se está teniendo también se llama ABCD, perdón, que esta la trae el Pentacam. Entonces está basada en una publicación del Consenso Mundial sobre queratocono y enfermedades sectásicas. El Pentacam es un aparato muy complejo, muy completo, que incluso también sirve algunas veces para medir la cámara anterior o algunas otras situaciones. Y en el caso de esta, vamos a decirlo, clasificación, lo separa en cuatro parámetros, que es de acuerdo al radio de curvatura de cara anterior de la córnea, al radio de curvatura de cara posterior de la córnea, a lo que es el espesor en el punto de menor taquimetría y la agudeza visual corregida con anteojos o lentes de contacto. Entonces, como vamos a decir, es como del mismo software, y entonces de ellos nos dan ya lo que se puede decir una clasificación que sería como esta, que es el ABCD, y ya ponemos la curva anterior, la curva posterior, lo que es la paquimetría, la agudeza visual corregida, y en el caso también marca los leucomas. Pero aquí lo interesante es que, por ejemplo, marca los leucomas que muchas veces puede haber hasta en la etapa 1 o etapa 2, que a veces no necesariamente tiene que ser un queratocono tan grande, y puede presentar a veces alguna herida, ¿no? En algún punto. Entonces esto es más reciente y pues bueno, pues obviamente poco a poco va a ir saliendo más información de eso. Continuando en el tema del queratocono, pasamos a lo que es la degeneración marginal pelúcida, que es otro tipo de ectasia primaria y es una deformidad corneal no inflamatoria en la cual la córnea sufre un cambio muy radical al adelgazar su parte marginal, sobre todo en la parte inferior en el estroma, lo cual provoca una córnea asimétrica y esto origina astigmatismos contra la regla. Es muy común que la degeneración marginal pelúcida encuentre uno astigmatismos a 90 grados o a 100 grados, lo que es entre 105 a 75 grados, pero muy marcados, astigmatismos muy elevados. Les platico un caso que tuve hace cerca de mes y medio. Eh, era un cilindro de alrededor de 20 dioptrías, o sea, era neutro con menos 20 a 90 grados, y en el otro ojo era neutro con menos 15 a 20 grados. O sea, era tan exacto el eje que uno lo movía, pues obviamente la paciente no veía nada, pero me sorprendió que eran 20 dioptrías de astigmatismo a 90 grados puros, o sea, es increíble, ¿no? A esa paciente le pusimos un lente de contacto escleral, pero bueno, la paciente es de bajos recursos, y bueno, pues estaba viendo la manera de conseguir el apoyo, ¿no? Es a veces muy complicado que pacientes que son de bajos recursos son los que a veces tienen más problemas. Y en el caso, bueno, continuamos con lo que es la degeneración marginal pelúcida. Es una etiología desconocida y la edad de aparición está entre los 20 y 40 años. Es bilateral y en su mayoría es una ectasia inferior, como les comentaba, y está muy cerca al margen de la córnea. Las adaptaciones de lentes de contacto pues deben ser totalmente diferentes a un queratocono.
Los signos y los síntomas, bueno, lo que es un astigmatismo contra la regla, adelgazamiento corneal de 4 y 8 horas, alrededor de 1 a 2 milímetros en el borde inferior. La córnea central debe estar intacta, la córnea no debe tener signos evidentes tanto de vascularización o edema, o en algunos casos por alguna mala adaptación de lentes de contacto. Pero también cuando hay degeneraciones muy grandes, pues se va haciendo esa presencia de vasos. También encontramos una keratometrías atípicas, adelgazamientos entre las zonas 4 y 8, un mayor adelgazamiento marcado a las 6 horas y una zona central de la córnea, como les decía, intacta en espesores. ¿Sí? Aquí encontramos, la verdad, no hay mucha clasificación de la degeneración marginal pelúcida, la única que encontré fue la de Edgar Dávila y Augusto Rosa, que de hecho tienen un libro precisamente de ectasias corneales, y es donde ellos marcan aquí el astigmatismo, que en grados, hasta 2,75 grado 1, de 2,75 a 5 grado 2, de 6 a 10 se puede decir un grado 3, y arriba de 10 o 3 ya lo están marcando como un grado 4. Y está marcando igual lo que uno puede encontrar, reflejos normales, irregulares, en forma de tijera, casi imposible la retinoscopía, como aquí ellos lo marcan. La ortogonalidad en cuanto a la topografía, si está bien, si está comprometida, si es muy mala también. Y la agudeza visual, ellos también la clasifican de esa manera. Ponen un adelgazamiento corneal en el grado 1 no observable, en el otro empieza a haber cambios, y pues cada vez se va evidenciando más con la lámpara de hendidura. Las opciones terapéuticas también marcan ellos, Dávila Rose, con lentes de contacto para la degeneración marginal pelúcida, y marca, por ejemplo, que en el grado 1, menor a 2,75 o igual, pues alcanza una agudeza 20-20 o 20-25, creo que lo que les comentaba, incluso a veces con el lente de armazón. Yo tengo pacientes que tengo con degeneración marginal pelúcida que andan en estos rangos, y los tengo con un blando tórico, y los pacientes andan muy a gusto. O sea, los va uno monitoreando de cómo va modificándose esas agudezas visuales. Algunos otros, bueno, pues ya son de lentes blandos de geometría inversa o especializados. Ya luego ya van aumentando lo que es el asférico, vitórico, que pues aquí en México no conseguimos muchos de esos. Luego son los diámetros más grandes, lo que es el titán o el rose cap, pero ya son los lentes semiesclerales. Y posteriormente ponen lo que son el sistema técnica dual, que es el hidrogel de silicona y el RGP alto. La verdad, yo no estoy muy familiarizado con lo que es el sistema piggyback, famoso piggyback. La verdad a mí no me gusta, se compromete mucho la oxigenación de la córnea, y sobre todo que puedes tener problemas al momento de la limpieza y todo lo demás. Y la verdad, honestamente, me ha tocado ver casos con varias complicaciones de este sistema mal implementado, y actualmente con todos los materiales que ya tenemos en nuestro país, pues obviamente se me hace un sistema que ya no debería de estarse manejando de manera personal. Y también encontramos ya luego el Synergy Eyes, o sea, lo que es el RGP cornoescleral o los esclerales, y luego poco a poco pues van cambiando el sistema. Como vamos a la siguiente diapositiva, en el grado 2, o como va aumentando ese astigmatismo, podemos encontrar que pues van cambiando lo que son van brincando, podemos decirlo aquí, por ejemplo, van dejando los RGPs asféricos y vitóricos abajo, y los asféricos, van subiendo los esclerales de posición, en el caso de cómo va aumentando el grado de la degeneración marginal pelúcida. Aquí si vemos, por ejemplo, encontramos el lente escleral en un tercer lugar, podríamos poner aquí un blando todavía de geometría inmersa o especializado, y van cambiando conforme vamos aumentando. Ahora encontramos ya en primer lugar el escleral de geometría inversa en las degeneraciones marginales pelúcidas ya más grandes de 10 dioptrías. Ellos lo sugieren, que se manejara así, o el manejo, para a lo mejor no ser tan agresivos desde un inicio. Pero bueno, pues ahí dependiendo de la experiencia de cada persona, o cómo vayan viendo los resultados, pues sobre el trabajo que se va teniendo para cada paciente. La otra, que es un queratoglobo, es una ectasia corneal bilateral inflamatoria muy rara. Se caracteriza por un abombamiento hacia adelante de la superficie de la córnea a partir del limbo, junto a un adelgazamiento corneal difuso, en especial en la periferia. Hay una diferencia importante en del queratocono al queratoglobo. Bueno, marcan de que el queratoglobo, pues casi desde que uno nace ya trae ese problema, y pues obviamente va creciendo a una manera pues mucho más rápida y mucho más grande.
Y la corrección, pues aquí Dávila Rose también menciona mucho lo que es el lente de contacto blandos a la medida de preferencia hidrogel y silicona o lentes esclerales grandes con un diámetro mayor a 18 milímetros. Yo creo que la mejor opción sería en el caso un lente escleral, también grande. Me ha tocado algunos queratoglobos y es sorprendente lo que se puede uno obtener con los lentes esclerales también, pero pues obviamente también se compromete mucho porque algunas veces algunos diseños no fabricados para alguna córnea así. Tal vez libremos lactancia, pero no el problema que podemos crear en la conjuntiva o lo que es en la parte de la esclera. Y bueno, otras situaciones ya más adelante del queratocono, cuando ya están mucho más grandes, se llega a lo que es la queratoplastia penetrante. Es el trasplante, es el más antiguo y más exitoso llevado a cabo en humanos. Y el objetivo de este es reemplazar la porción de la córnea en su grosor por completo. Y después de la recuperación del paciente, pues necesita algunas veces los lentes de contacto, la mayoría de las veces, o anteojos para mejorar la visión. Aquí en los trasplantes de córnea, pues ahora sí dependemos mucho de los cirujanos, ¿no? Hay algunos que la verdad dejan unos trasplantes muy bien y que facilitan una adaptación del lente de contacto, pero hay otros que realmente hacen casi imposible la adaptación del lente de contacto. Tengo algunos pacientes también que tienen, por ejemplo, trasplante de córnea y que cuando se quiere uno adaptar al lente de contacto, o sea, está tan elevada o sea, tan elevada la córnea y el trasplante, vamos a decirlo, a veces descentrado, que provoca que inclusive con los lentes esclerales, muchas veces ponemos los lentes esclerales y algunas veces se tiene algún toque en alguna zona o una zona con mayor clearance que otra y entonces es un problema porque pues muchas veces batallamos en los diseños, tenemos que buscar andar haciendo flats muy grandes que no todos los laboratorios los pueden hacer y tenemos que andar o con precisamente los diseños de los lentes de contacto, ¿no? Que muchas veces también hay laboratorios que tienen limitantes y hay otros que pues la verdad nos permiten un manejo más personalizado de ellos. La otra es, bueno, la otra opción es la queratoplastia lamelar. Y esta, no sé si han tenido pacientes que también han tenido casos de queratoplastia lamelar. Y esta únicamente se quita la sección anterior de la córnea. Hay un menor riesgo del rechazo corneal porque todavía tienes parte de tu córnea. Es una recuperación más rápida y en muchos casos es posible la prescripción de anteojos o lentes de contacto en poco tiempo. Les platico también otro caso que tuve. Tuve un paciente que lo operaron de una queratoplastia lamelar en Estados Unidos y después de varios años de que lo estuvieron monitoreando le hicieron LASIK. Le hicieron LASIK y el paciente ve 20-20, pero de frente, si el paciente mueve un poco la cara, o sea, pues tiene tantas aberraciones que pues obviamente no ve. Entonces me dice, yo estoy viendo de frente y veo el 20-20, letra por letra, pero si quiero hacer un movimiento para un lado ya no vi nada. Entonces, la queratoplastia lamelar no en todos lados la hacen. Aquí en México son pocos cirujanos los que hacen ese tipo de cirugía. Y pues también obviamente, esta persona pues le ha ido muy bien, o está muy contento con el trasplante, pues obviamente no es la más óptima y pues de todos modos se tuvo que usar un lente de contacto. Ajá. El caso clínico, vamos a lo que les estaba platicando un poquito más. Es un paciente, es hombre, tiene 40 años, es abogado. Y este paciente es referido por el corneólogo para valorar sus lentes de contacto híbridos, precisamente por una queratoplastia penetrante en ambos ojos. Es usuario de lentes de contacto híbridos Duet. Entonces refiere una readaptación de lentes de contacto híbridos y asimismo, él mismo dice que usa el mismo lente de contacto en los dos ojos. Este paciente vino hace alrededor de 2 años, alrededor de hace 2 años y nos comenta, incluso cuando vino yo estaba aquí con un paciente ocupado, yo estaba aquí afuera platicando con la persona que nos ayuda aquí en el mostrador y le estaba diciendo que él venía directamente nada más a que le dijera yo, que le hiciera la corrección de los lentes de contacto porque el corneólogo se los iba a pedir, entonces empezó a hacer como que no le creímos, no quería pagar la consulta porque decía, pues ¿para qué voy a pagar una consulta si al fin y al cabo ya me revisó el doctor? ¿No? O sea, nada más me dijo que viniera aquí, que ustedes hicieran el trabajo. Entonces, bueno, pues se fue, regresó como a los 15 días y ya, pues estuvimos platicando, le dije igual el costo de la valoración y todo lo demás, y él me decía que nada más quería una corrección en los lentes Duet. Y bueno, es que yo no, ¿cómo tengo que revisarte, no? O sea, no te puedo hacer una corrección así. Entonces, bueno, el paciente como que no le agradó mucho, se fue. Y curiosamente al año regresó, y regresó al año, y entonces igual se me vuelve a contar la misma historia y todo, pero ahora sí ya pues, me habló por teléfono y me decía, es que sabes qué, mira, yo no estoy viendo bien con mi lente de contacto,
Me lo pongo un día en un ojo y al otro día en el otro, porque lo puedo tolerar un poco más. El otro se me perdió, se me rompió, ya no pude encontrarlo. Me dice, menciona que el lente de contacto queda levantado en los dos ojos y no tiene una buena visión. Sin embargo, dice que el uso de contacto es alrededor de 12 horas de uso por día, o algunas veces se me tardo 2 o 3 días con uno y luego me lo quito y me lo pongo en el otro, cuando ya me molesta mucho la luz y así se lo está alternando. Entonces, este paciente menciona igual que tiene algunos antecedentes heredofamiliares, menciona algún cáncer en sus abuelos, es usuario de lentes de contacto gas permeable hace 25 años y luego usó Blans hace 22 años y usó los híbridos hace 2 años. Tuvo la quedartoplastia penetrante hace 15 años y hace 18 años le hicieron la del otro ojo. Y después de las 2 cirugías del trasplante le hicieron un LASIK en el ojo derecho y en el ojo izquierdo hace 13 años en Monterrey. Los lentes de contacto gastroenterales se los ponían en México. Yo me adaptaba muy bien a los lentes de contacto y de repente el doctor que me adaptaba a los lentes de contacto se murió y pues me pasaron con otro y luego me pusieron los lentes blandos y pues anduve batallando y total que ya me pusieron el trasplante de córnea en un ojo y me dice, estaba muy bien en ese trasplante, me pusieron lentes de contacto también rígidos y luego se murió ese doctor también y entonces me pasaron después con otro y entonces dice, todo iba muy bien hasta que me decidí operar en Monterrey de LASIK y pues también pues obviamente bajó mucho la visión. Entonces el primer trasplante que le hicieron fue muy curioso porque también les comentaba se lo hicieron en México y el segundo se lo hicieron ya aquí en San Luis Potosí. Entonces él me dice, mira, yo fui al hospital, es un hospital general donde hacen trasplantes aquí, de tercer nivel, ya llegó y se me hicieron el trasplante y pues yo salí ya al día siguiente, pues bueno, ya cuando la recuperación quería saludar al doctor, al corneólogo que me había hecho el favor de operarme y resulta que, oiga, ¿y el doctor dónde está? No, pues se fue desde vacaciones desde la semana pasada y entonces, pues ¿quién me operó? No, pues me operó un residente. Entonces el trasplante está descentrado totalmente pero además, entonces, bueno, siguió batallando con lentes de contacto, igual fue a México, se los adaptaron, y luego esa otra persona también que se los adaptaba se murió. Entonces, ya le quedaron solamente esos lentes híbridos, que él decía que andaba a gusto con ellos, y pues luego, cuando llegó conmigo, él también dijo, ¿sabes qué? Me dijo, te voy a ser bien honesto. Tengo una semana que me fui a México a hacer una prueba de lentes esclerales a un laboratorio que está aquí en la calle de Berlín. Entonces me tuvieron ahí todo el día, me hicieron las pruebas y todo lo demás. Me dice, pero después de la valoración, acabé con un dolor impresionante en el ojo, se me puso rojo, me dolía mucho, no aguantaba la luz. Me dice, pero empecé a ver una luz, empecé a ver una luz, empecé a ver una luz y era así como muy, muy, muy desesperante, ¿no? Que veía esa luz y yo me regresé en el camión, venía con mi esposa y pues todo el camino me duró así la molestia de ese aro. Dice, veía un foco y se veía así como si estuviera en una luz así como, eh, pues vaya, ¿no? O sea, muy dando vueltas, ¿no? No aguantaba el dolor. Dice, entonces, pues le hablé obviamente a donde le hicieron las pruebas de lente de contacto escleral y dice, oye, es que fíjate que me pasó eso, ¿no? Pues le dijeron, mira, ¿sabes qué? Pues es lo que podemos hacer por ti, si quieres, y si no, pues adelante, ¿no? Atiéndete donde tú quieras. Entonces ahora sí ya vino, ya otra ya vino aquí conmigo, me dijo, no, pues es que quiero a lo mejor ya que me cheques por qué me pasa esto, ¿no? Me dice, pero quiero que me garantices que con el lente de contacto que tú me vas a poner, no me va a pasar eso. No voy a acabar viendo luces, y no voy a acabar con un dolor, y en fin. Entonces dije, bueno, pues, o sea, es un paciente complicado, realmente es un paciente difícil, o sea, porque yo le decía, bueno, es que viene atrás, y a la hora de la exploración, encontramos pues varios hallazgos, ¿no? Esto es lo que es agudeza visual lejana, cercana, capacidad visual. La graduación, se fija, no es una graduación tan compleja. Y tiene una agudeza visual, se puede decir, pues no tan mala, según 20-50 con lentes de armazón. Y las keratometrías no se ven tampoco tan fuera o sea, no se ven tan gigantescas o tan extrañas. Sin embargo, al momento de revisar el segmento anterior encontramos que trae una queratitis muy marcada, más en un ojo donde trae lente de contacto, pero el trasplante está descentrado inferior, está casi en la parte limbal, está casi cerca de la pupila, o sea, uno lo ve casi puede ser la orilla del lente, perdón, el trasplante está en el borde casi de la pupila. En el otro ojo, pues está un poco más centrado, pero tiene pues, bastante vascularización en los dos ojos. Eh, y tiene un tiempo de rotura muy bajo. A mí lo que me preocupó realmente fue cuando me comentaba la luz, yo dije, bueno,
¿Qué podrá ser? Pues algunos se imaginan es un desprendimiento de retina o alguna otra situación que ya se esté comprometiendo más. Esa es la topografía que trae el paciente. Es una topografía de hace precisamente un año. Y entonces, no, ya tiene más tiempo, desde el 2012 me parece. Y entonces aquí está la topografía y aquí se ve obviamente, pues, aparte que está mal tomada, ¿verdad? O sea, varias situaciones que hay, que, bueno, es una limitante que nosotros tenemos aquí, al menos yo aquí en provincia, bueno, y yo creo que en bastantes lugares que a veces los estudios ni siquiera los hacen las personas que están realmente calificadas para hacerlo, a veces los hacen las personas que ni siquiera tienen ahí la secretaria o algún enfermero, alguien que están haciendo esto, y si bien nos va, y a veces pues los aparatos marcan error, y pues tampoco no son a veces muy confiables. Yo soy de la idea de que pues uno tendría que hacerse de su propio topógrafo, pero pues obviamente hay que trabajar mucho para eso todavía, pues espero pronto poder tener el mío y ojalá ustedes también pudieran tener el suyo. Entonces, la topografía del ojo izquierdo, si se fijan, tiene una ectasia mucho más inferior, o sea, está mucho más, se ve como más compleja, más complicada. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, las fotos aquí, bueno, ya tiene lente escleral. Se fijan, aquí está el borde, si se lo estoy señalando. Estas fotos las tomé hace algunos meses con mi celular. O sea, ya después me hice de una cámara para la lámpara individual que pues obviamente topa mejor las fotos. Pero por lo que les comentaba, o sea, aquí está realmente el trasplante. Y aquí está, por ejemplo, se puede ver que está, pues ese es en el otro ojo. Aquí, bueno, ya trae aquí algunas heridas, ya por el mismo lente, algunos vasos. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pusimos una adaptación de lentes de contacto esclerales de Zenlens. Se probaron los diseños, un diseño oblato con un diámetro de 16. Se fijan, el toque está muy marcado igual en el centro, ¿no? Hicimos otras pruebas, colocamos aquí los lentes de contacto. Y bueno, aquí ya este es el ojo izquierdo, aquí podemos ver un vaso, como quedaron los lentes finales, quedaron de este lado y quedaron aquí. La verdad, el paciente quedó muy contento. Este fue el lente final que obtuvimos, una curva de 850 con una ságita de 5100, o sea, no es tan bajita la ectasia como se podría pensar de acuerdo a las queratometrías. Una RX de 1.25, sin embargo lo pedimos tórico con un flat horizontal de 4 y un flat 2 vertical. Y en el otro ojo pedimos un flat 3 horizontal con un flat 1. Y obtuvimos una agudeza visual de 20-30, 20-25 en el ojo izquierdo. Con los dos ojos es un 20-20 menos 2. El paciente obviamente, fuimos también muy duros con él y decirle, ¿sabes qué? Si usted no hace las cosas bien o si no se compromete a hacer esto de la mejor manera, pues mire, la verdad, ni siquiera le adaptamos los lentes de contacto. Él cuando vio obviamente lo que mejoraba, pues también adquirió ese compromiso y le dijimos, bueno, pues hay que estar en las revisiones frecuentes y todo. Y es un paciente que pues entendió al fin y al cabo, ya cuando le enseñamos las fotos, cómo traía las complicaciones. El lente DUET, para empezar, pues ni siquiera estaba hecho para un trasplante de córnea. O sea, por eso se levantaba. Y luego el paciente se ponía el lente como si fuera blando, no le ponía solución. O sea, era un paciente, un mal paciente que la verdad el lente le aguantó bastante tiempo. Pero él me decía que, bueno, pues estaba más cómodo que los rígidos, ¿no? Pero es increíble cómo a veces esos pacientes toleran tanto otros diseños de lentes, pero también que tuvo una mala asesoría, una mala adaptación en este caso, porque es un paciente que tenía que haber tenido otro tipo de situación. Y la verdad, los lentes Zenlens pues, nos ayudaron bastante a hacer lo que es pues la comodidad de este paciente. Aquí está, por ejemplo, que les pongo una foto de un lente tórico. Este es el lente tórico. Podemos ver cómo se ve la esclera mucho más blanca. El paso de vasos es mucho mayor. Aquí en esta foto, ese es el ojo izquierdo que tuvo el flat 3. Cuando veas de la posición, vamos a decirlo, él mirando hacia arriba, se ve que todavía hay un poquito de blanqueamiento y en posición primaria desaparece. Y lo estuvimos observando para ver si era necesario hacer el flat más grande y así lo dejamos ahorita y vamos a ir viendo con el tiempo si es necesario hacerle un poquito más en eso. El lente la verdad no se encaja, o sea, gira completamente los 360 grados, agarro el lente de contacto y ahora sí, una marca, lo vas girando todo el lente con el dedo y el lente no se estanca. Ahora, una, una sugerencia que también yo les podría hacer en el caso de los lentes tóricos, que bueno, el lente tórico siempre va a buscar, bueno, al menos los de Zenlens traen una marca, traen como un signo de menos en cada lado, y el lente va a girar hacia el lado más tórico, entonces muchas veces el lente no lo encontramos a 0 o a 180, sino a veces lo encontramos vamos a decirlo, a 140 grados o lo podemos encontrar a 50 grados, lo podemos encontrar de una manera totalmente oblicua, que es donde se presenta la mayor
se puede decir la mayor parte más, o la parte más que tiene más blanqueamiento. Entonces, en esa parte se va dirigiendo para disminuir precisamente esa parte. Entonces, uno puede jugar mucho con el lente de contacto a la hora de darle vuelta. Podemos ubicar bien dónde podemos, a veces es necesario hacer un poco más grande el flat en esa zona o un poco más, o un poco menos o más cerrado, hacerlos también en step. Es, por ejemplo, otro paciente que también trae una historia muy diferente también. Es una mujer de 31 años de edad, ella es empleada doméstica, es referida por el corneólogo para una readaptación de lentes de contacto por una degeneración marginal pelúcida de los dos ojos. Sin embargo, esos eran de lentes de contacto blandas. Ella no es de aquí de la capital, es de un municipio que se llama Cedral, que está alrededor de que está más pegado a lo que es bueno, si conocen San Luis Potosí, Mataguara, a lo mejor no le suena muy común, pero lo que es Real de 14 tal vez sí. Entonces ella está un poco más pegada a lo que es Real de 14, es un lugar con muchísima tierra, es un lugar pues que bueno, ni siquiera hay algún oftalmólogo cercano, tienen casi que venir hasta la capital para acá, para que alguien nos revise. Entonces esta paciente acude al hospital central, al área de oftalmología, y nos la refiere porque obviamente pues, porque es precisamente una generación marginal pelúcida, porque ve muy mal con sus lentes, refiere mucha incomodidad, refiere que se le empañan ojo rojo, le molesta la luz, que le lloran, que se le salen los lentes así de la nada, de repente, que nada más aguanta al menos 2 o 3 horas de uso, y obviamente sin ellos no ve nada. Entonces, y sin embargo tiene una disminución de huesa visual de 1 año a la fecha. Entonces la paciente tiene casi 2 años con sus lentes de contacto y no trae los lentes a ellos. Esos son los hallazgos clínicos que podemos encontrar. Lo que es la agudeza visual lejana, un 20.200, agudeza visual cercana 20.400 a 10 centímetros, la capacidad visual de 20.800, y con sus lentes es una agudeza visual de 20.400. La graduación que encontramos es menos 18 con menos 10.50 a 90 grados y menos 14 con menos 11 a 90, tiene una agudeza visual de 20.90 y unas queratometrías de 48 con 40 y 47.75 con 39 a 85, que es lo que le digo muy característico de una degeneración marginal pelúcida. Entonces, pusimos lo que es en el segmento anterior, encontramos unas pingüéculas nasales y temporales muy grandes, o sea, muy grandes y muy suaves, o sea, al mismo tiempo de que están siempre mucho en contacto vamos a decirlo, muy activas, ¿no? O sea, que no está tan pequeña, sino ya se quieren hacer unos terigiones, más sin embargo, está la pingüécula levantada totalmente en la conjuntiva, no está ni siquiera cerca, o sea, cerca de la córnea. Entonces, encontramos una vascularización de 360 grados con vasos muy grandes, tanto en la parte de arriba como en la de abajo y en el lado nasal inferior. Encontramos un tiempo de ruptura muy bajo y pues un desgarro en la retina. En cada ojo, también ya bueno, también le pusieron láser en la retina. Entonces la paciente, bueno, dice, pues es que no veo, o sea, pues vengo a que me adapte los lentes de contacto, ¿sí? Entonces igual se probaron lentes de contacto esclerales del laboratorio Alden, con lo que son los Zenlens, se pusieron también los de diseño Blato. El lente de diseño Blato es un lente que está precisamente hecho para lo que son pues, cirugías refractivas o algunos trasplantes o en el caso de algunas ectasias muy periféricas. En el caso, por ejemplo, de poner un lente prolato y los botaba. Pusimos los lentes oblatos y simplemente con parpadear el lente salía. O sea, me sorprendí, nunca había pasado. Puse el lente escleral y de repente la persona parpadea y el lente brinca como cuando uno hace una prueba para un rígido en un cono, ¿no? O sea, pero salió volando el lente. Entonces, igual, pues dije, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Tratamos de buscar el que más pudiera o el que más pudiera tener ella se puede decir, más tiempo. La valoramos en la lámpara de hendidura. Obviamente el lente quedaba levantado completamente, o sea, la parte inferior quedaba levantado. Y ahora probamos, por ejemplo, una curva mayor y pues qué es lo que pasaba, que la curva pues sí se ajustaba, pero de todos modos quedaba levantado, vamos a decirlo ¿qué les podría decir? De la mitad de la córnea hacia abajo en el cuadro inferior. Entonces se nos complicó mucho y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces pusimos el que más o menos a la hora de la prueba valoramos lo que fueran el clearance en la parte superior o media superior y dijimos, bueno, pues vamos a pedir una asesoría también, ¿no? Porque pues no siempre sabemos todo, ¿no? Entonces ponemos un par de lentes con curva en la 9, que fue una Sagita de 4900 porque encontrábamos un poquito más menos clearance en esa zona, entonces mejor la pedí con una
una sajita de 100 micras más, pero respetando la misma curva base sin irme a la otra curva para que no se ajustara tanto el lente, igual en el otro ojo. Nada más que en el otro ojo, bueno, sí respetamos la misma sajita de la que trae la curva, en la RX de menos 1325, pusimos un tórico flat 5 horizontal con un step 4 vertical. Entonces, a mí se me hizo increíble este lente cuando me llegó. Y la verdad, yo lo había platicado con la paciente y dije, mira, vamos a ver cómo nos va, vamos a probarlos y si es necesario a veces, pues a lo mejor pedir otro, pues pedimos otro o otro, o sea, vamos a ver cómo lo hacemos. Como decía la muchacha, es una empleada doméstica, pues no tiene tampoco mucho recurso. Me dijo, bueno, pues a ver cómo le hacemos. Me dice, pues son mis ojos y pues es muy curioso, pero cuando yo le puse los lentes de prueba, se corregía todo el astigmatismo y nada más me parecía la esfera. Y la paciente me mejoraba pues de un 20.200, me mejoraba un 2080. Y ella me decía, no, ¿sabe qué me llevo estos? Y digo, bueno, pues te bota. Me dice, es que estoy viendo lo que no veía antes. O sea, es increíble que se corrigió todo el astigmatismo a pesar de estar levemente levantado y solamente saqué ya la diferencia para sacar la RX, ¿no? O la graduación de la esfera. Entonces, a mí me impresionó mucho que se mejoró todo ese astigmatismo de un solo golpe. Ahora, se pidió, obviamente, pues llegó el lente, como les comentaba, traía unas pingüéculas un poco amplias, un poco grandes, entonces el lente quedaba muy bien, pero ya después de varias horas de uso el lente se pegaba, y se pegaba como, a dar cuenta, vamos en una ventosa, ¿no? O sea, se pegaba totalmente. Ella refería que le dolía realmente en las pingüéculas, o sea, que le dolían, me dice, sí, me estoy aumentando mucho los ojos, me dice, sí, siento que ya va mejorando, vamos a decir, la calidad de la lágrima. Me dice, pero siento que el lente se me pega en esa parte, se me irrita. Me dice, y luego la gente me dice que por qué traigo los ojos rojos. Bueno, siempre los he traído rojos, me dice, pero antes era todo el ojo y ahora me dice que por qué nada más esa parte, ¿no? Aparte la paciente tiene unos ojos grandes, como miope, entonces el parpadeo le dice, luego es que tienes que parpadear un poco más completo, inténtalo. Hicimos varios esfuerzos, de todos modos, y mandamos a ampliar el lente de contacto en esa zona. Entonces, como lente final, colocamos un flat 7 horizontal, step 4. Y en el otro ojo un flat 7 horizontal, step 5. Y la paciente, igual, la misma agudeza visual, pero ahora la paciente, por ejemplo, los lentes de contacto 10, 12 horas. El lente gira, la vez pasada, la vi la semana pasada inclusive, venía porque se venía en un transporte para no pagar pasaje, una camioneta que las traen del DIF, vino al hospital a la revisión de sus lentes de contacto, o bueno, en el caso de para darle seguimiento, porque la había visto yo hace 6 meses, y yo lo que le había dicho desde un principio, sabes que te tienen que dejar un medicamento, algún esteroide o algo para disminuir o al menos la molestia un poquito de lo que es las pingüéculas. Entonces, el oftalmólogo, bueno, yo cuando lo platiqué con la doctora, me decía, no, pues ahora que venga, vamos a ver cómo va con los lentes y todo. O sea, entonces ya yo fue, pues le recetó su esteroide, obviamente todo lo demás, pero el lente, es increíble que la joven salió a las 2 de la mañana y vino conmigo casi aquí a la 1 de la tarde. El lente giraba a los 360 grados y la señorita me dice, es que, me dice, ya me tengo, o sea, ya no se me ponen tan rojos. Me dice, obviamente en un principio batallé, pero ha ido disminuyendo esa molestia. Me dice, de todos modos, me dice, la doctora me dice que pues sí los traigo todavía un poco irritados, digo, pero es que no es como antes. Y el lente gira completamente el volumen, gira, es impresionante. Uno podría decir un flat 7, a veces con un flat 3 en algunos otros diseños de lentes, se ve cómo se sale tal vez la fluoresceína o que no queda bien el lente. Es increíble como aquí con un flat 7 uno la valora, le pone la fluoresceína, entra perfectamente, se queda el caso con la córnea con su fluoresceína, con el clínex marcado, y como el step 4 pues nos permitió eso, ¿no? Que el lente no se levantara, o sea, que no se levantara en la parte inferior. Es un lente que la verdad nos permite mucho el manejo de esa situación. Inclusive yo todavía que la vi ahora hace una semana, cuando la vi dije, híjole, sí trae irritado todavía la pingüécula. Dije, a lo mejor me atrevería tal vez a hacer un flat 9 o hasta un flat 10, tal vez. Ya cuando vi que giró el lente completamente dije, no, pues así lo dejo. Dije, si lo voy a hacer más grande el lente, pues probablemente entonces sí va a tener un mejor problema de que salga la fluoresceína. Ahora hay que ver cómo reacciona ya con el medicamento y vemos si logramos disminuir ese efecto de las pingüéculas. Las pingüéculas también se ven mucho menos irritadas, o sea, es una paciente que sí ha ido mejorando, ha puesto de su esfuerzo. Tenemos ahí una ventaja que pues el trabajo que tiene pues a lo mejor no la necesita tanto en exterior, pero también que como estamos pues
en un municipio, pues las actividades acaban mucho más temprano que en una ciudad y pues obviamente no maneja, eso sí, me dice que se va a la feria a todos lados, pero que bueno, obviamente tiene una mejor calidad de vida, ¿no? Este es, por ejemplo, para terminar, el buen clearance que tienen los dos lentes. O sea, luego uno podría esperar que después de 7 horas o a lo mejor 10 horas con un flat tan grande no tenga un clearance como este. Y esto, por ejemplo, puse esta imagen, ¿por qué? Porque se ve perfectamente como el lente de contacto está ya totalmente adherido a la, o sea, hasta la correa, totalmente cerrado. Si se fijan, por ejemplo, les voy a poner el anterior, ¿cómo se veía esto? O sea, se ve desde arriba que está más justo y cómo está levantado, ¿no? Y cómo este otro alcanza una mejor, un buen diseño, la verdad es un buen diseño de lente, estoy muy fascinado con esta paciente que quedó excelente, no me había tocado manejar un flat tan grande y con una diferencia, se puede decir, de 7 a un 5 de step, estamos hablando de 12 pasos diferentes, ¿no? En este lente de contacto. Y por último quisiera otro caso clínico que es un paciente masculino de 63 años. Él es curioso porque él acude a la óptica preguntando por unos lentes con 9 dioptrías de cilindro en su armazón. Me dice, es que la doctora me dice que yo tengo 9 dioptrías de astigmatismo, quiero unos lentes de armazón así, pero voy a todas las ópticas y me dicen que no me los pueden fabricar los lentes de armazón, entonces quiero ver si ustedes me los pueden fabricar. Ya platicando con él, dije, pues lo más seguro es que tiene un problema en la córnea, ¿no? Entonces me dice que nunca ha usado lentes de contacto, refiere ver solo con un ojo, en el otro ojo le hicieron un trasplante hace 15 años, el trasplante se opacó al año de ser realizado y le hicieron una segunda queratoplastía hace 2 años. Sin embargo, en el primer trasplante que le hicieron, eh, él refiere pues bueno, el trato del médico no fue a lo mejor el más adecuado. Y cuando le hicieron el segundo trasplante, la otra persona que le hizo el trasplante le dijo, no, te hicieron un trasplante, pues ya saben, ¿verdad? La ética que se lleva todo el mundo entre colegas, y dice, no, te hicieron un trasplante con las patas y traías hasta una gasa adentro y por eso no ves y que no sé qué, pero vas a ver que con el mío vas a ver súper bien. Pues ándale, que le pone el trasplante y cuando ya pues iba a quitarse el primer punto, le dice, oiga doctora, pero no veo con ese ojo. Le dice, no, mira, conforme te vaya quitando cada punto me vas a ir mejorando. Eso lo estoy hablando de hace un año. Entonces se fue pasando mes con mes y me fue quitando, bueno, el tiempo, me fui quitando cada punto. Y ya de repente en el último punto me dice, ¿sabes qué? No ves, a ver, déjame ver qué pasa. ¿Sabes qué? Es que tú traes un problema en la retina. Y lo mandó con la retinóloga. Y la retinóloga le dijo, es que tú traes un desprendimiento total de retina. O sea, desde hace años. O sea, ni siquiera te hubieran hecho el trasplante de córnea. O sea, es increíble que a veces ni siquiera le pudieron hacer un ultrasonido para saber cómo estaba la retina, ¿no? O si estaba todavía funcional ese ojo, ¿no? Entonces, pues obviamente el paciente viene pues con una autoestima muy baja. Ese ojo se fue obviamente a una tisis bulbis, tiene una tisis bulbis ahora que lo vi. Y el paciente para colmo es diabético, pero está controlado. Sin embargo, sus hijos tienen queratocono y han tenido queratoplastia penetrante también. Pero bueno, dice, pues obviamente tuvieron mucho más éxito que yo. Entonces él usa sus lentes de armazón, no ve muy bien con ellos, dice que pues batalla para manejar y aparte lo ve en la cabeza. Él trabaja, él es maestro, todos los días sale en carretera a una comunidad a dar clases y pues obviamente se le dificulta todo, ¿no? Dice, yo me tengo que ir pues temprano y con calma para no estrellarme y regresarme temprano y con calma para no estrellarme, ¿no? Entonces una persona muy, muy amable y que todavía, a pesar de todo, pues todavía tiene buen sentido del humor. Entonces, pues aquí están los hallazgos clínicos que encontramos, 20800 en el ojo izquierdo, en el otro pues es NPL, y la RX final subjetiva más 5 con menos 950 a 105 grados. Y tiene una agudeza visual de 20800 y la queratometría es de 43,38. Que nos da signos de que igual es una degeneración marginal pelúcida. Sin embargo, aquí tiene pues bastante hiperemia, tiene una pingüécula nasal y temporal en el ojo derecho, a pesar de que, bueno, que ya se está haciendo su ojo ya más chiquito. Y en el ojo izquierdo, pues tiene un poquito de vaso en la parte inferior, pero tiene una pingüécula nasal muy grande. Entonces, una pingüécula nasal no córnea. Dije, bueno, ¿qué hago aquí? Tiene un tiempo de ruptura de 3 segundos. Dije, bueno,
vamos a ver, pues a probar diferentes opciones, ¿no? Entonces yo dije, bueno, probamos un lente escleral, es un señor ya más grande, la verdad, yo no pensé mucho en la manera en cómo se pone el lente, cómo se lo quita, el proceso de la adaptación. Él me dice, mira, yo no quiero batallar mucho, y él dice, cuando yo le hablé de los lentes de contacto, sabes que vino a preguntar, y ya después cuando vino a la cita, pues investigó en internet, y él también me dice, oye, que los lentes híbridos, que esto, que lo otro. Le dije, bueno, pues si quieres intentamos, vamos, con los híbridos, me parece una buena opción por la cuestión de la pingüécula. Entonces, probamos los lentes híbridos, tuvo una agudeza visual de 20-30 difícil. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos? El problema que tienen los lentes híbridos es que cuando una persona trae una resequedad muy grande, el lente se pega. Y se pega bueno, así de cola loca, de que es muy difícil quitar el lente de contacto. Inclusive, el lente, o sea, cuando uno mismo se lo quiere quitar, y uno mismo, tú te puedes dar cuenta a la hora de quitar el lente híbrido si va a funcionar o no. Si realmente el lente se pega casi que es un inicio, mejor ni meterse, porque vamos a tener problemas. Y precisamente el lente híbrido, aquí está, tenemos que el lente híbrido se va hacia abajo totalmente. Podemos ver cómo queda en esta zona de centrado. Esa es una sagita menor, esa es una bóveda con un poco más grande en el lente híbrido. Pero quiero aquí mostrarles algo. Este paciente vimos sin topografías, como le comentaba. Le dije, me dijo, bueno, pues me las hago, no se las hizo cuando vino a la prueba. Entonces, quiero que vean cómo está la córnea. Fíjense cómo tiene la córnea. Parece un huevo. Pues está mucho más curva en la parte inferior. O sea, parecería, pues sí, entonces uno entiende, dice, bueno, el lente híbrido por eso va para abajo. En este caso, por ver un lente ultra gel y el lente el ultra gel FC, que es para clases inferiores. Entonces, pero me sorprende mucho cómo está esta parte, ¿sí? ¿Cómo está esta parte? Entonces, pues obviamente batallamos con ese lente, dijimos, esto no. Entonces, pusimos un lente de contacto de la marca Novacon, de Alden, una curva de 8.6 porque precisamente tiene unas keratometrías pues no tan curvas, o sea, la keratometría más plana vamos a decirlo, la teoría del lente de contacto Novacon pues nos menciona que nos vayamos sobre esa, de acuerdo a las keratometrías. Y también nos menciona que saquemos tanto la refracción esferocilíndrica y sacamos una sobre refracción de más 450 con menos 6 por 105 grados y una agudeza visual de 20-30. Me sorprendió que fue la misma agudeza visual que el lente híbrido. Sin embargo, aquí tuvimos pues mucho mayor comodidad. Hay una facilidad para ponerse y quitar el lente de contacto que el mismo paciente me dijo, a ver, déjeme lo pongo y me lo quito yo solo ahorita para ver si me animo o no. Se lo pudo quitar y se lo pudo poner él solo. Entonces es impresionante cómo el diseño de los lentes muchas veces nos marca, o sea, probando de uno a otro, nos llevamos muchas sorpresas. Nos puede ir mucho mejor. Es el lente Novacon. Como igual me la literatura, un poquito de toque muy bajito, no hay burbuja, o sea, al momento que lo puse quedó una burbujita y se salió, fue el mismo, como quedó. Sin embargo, aquí igual, les vuelvo a mostrar cómo está la córnea, cómo está aquí abajo. Entonces, el lente Novacon, igual a pesar de que de todos modos, como el líbido no quedó totalmente centrado, quedó un poquito más abajo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, dije, bueno, voy a probar el siguiente lente, Novacon. Precisamente dije, bueno, si aprieto tal vez puedo subir, no, pues al contrario, igual se iba más abajo. Entonces dije, bueno, pido uno más plano. Entonces también me puse a pensar, y bueno, vamos a ver cómo queda este lente de contacto. Dije, aumento el espesor, porque también traen otros lentes de prueba que aumentas el espesor. Y no, o sea, a lo mejor aumentando el espesor bajaba una dioptría tal vez del cilindro y aumentando el otro espesor también. Pero también al aumentar el espesor vamos a dejar menos paso de oxígeno, teniendo en cuenta que es un paciente diabético, que es un paciente ya de 60 años, y pues obviamente dejarlo con el menos, hay que dejarlo, bueno, mi idea es dejarlo con un lente no tan grueso, precisamente para que no batallemos, ¿sí? Entonces el lente no va a contraer una marca, que estaba más o menos por aquí, más o menos no se alcanza a ver muy bien. Pero bueno, dejamos esa marca ahí precisamente ¿por qué? Porque, bueno, igual también me asesoré y en este caso igual me comentan, me dicen, ¿sabes qué? Mira, hay que ver si esa marca gira. Si está girando, pues probablemente no va a funcionar el lente Novacon. Me dicen, deja a tu paciente una hora con la refracción sobre el aro de prueba y vamos a ver si le cambia la visión o no le cambia la visión, él mismo te lo va a decir y tú vas a checar la lámpara de hendidura a la hora de revisar el lente. Y precisamente eso hicimos, pero no lo dejé una hora, lo dejé dos.
Entonces ya se imaginan pues, cómo el señor acabó con la nariz, ¿no? Con el puro armazón de prueba. Entonces el señor con su armazón de prueba me dice, oye, no, hombre, si yo veo todo dar o sea, de lejos, porque pues con la sobrerefracción tenemos una huesa visual de 20-30 difícil. Entonces me dice, ¿esa relación va a tener de contacto? Le digo, sí. Entonces yo esperaría que fuera mínimo esa visión o un poco más. Entonces pedimos el lente de contacto. El lente de contacto tiene buen movimiento, abre y cierra los ojos el señor. El lente se estabiliza, o sea, tiene su movimiento como cualquier lente suave. Sin embargo, esa marca quedó en el mismo lugar. O sea, es increíble cómo estos lentes pues traen otro diseño totalmente pues, a lo que uno podría esperar. Y precisamente hay pacientes en los que pues, se necesita a veces ese tipo de lentes de contacto. Inclusive aquí podemos ver, por ejemplo, cómo el mismo lente queda más levantado en la zona precisamente de esa pingüécula, pero el paciente pues está muy a gusto, muy contento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que bueno, pues necesitamos entrenamiento precisamente en la adaptación de lentes de contacto especializados. Llámese esclerales, llámese híbridos, llámese blandos, ¿sí? Especializados. O sea, hay que tener diferentes opciones de diseños de lentes especializados. No podemos quedarnos con una sola caja de prueba o con un solo laboratorio. Y eso le digo, yo he adaptado Atlantis, he adaptado Blanchard, he adaptado OneFit, he adaptado bueno, en su momento se me olvidó hasta el nombre ya de que no los pongo, los lentes estos Flex Lens de Excel, que también son para actáceas suaves. Y créanme, o sea, uno va aprendiendo con cada paciente, pero tenemos que hacer eso. O sea, si nosotros nos casamos con una sola marca, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Yo he platicado con varios colegas y me dicen, oye, es que qué broncas has tenido con el escleral. Me dice, pues mira, yo me he encontrado desde hace 3 o 4 años que empezamos a adaptarlos, muchísimas broncas, pero ¿es por qué? Porque muchas veces el diseño del lente no es el adecuado. Entonces, muchas veces hay lentes de contacto que nos la plantean muy bonito el laboratorio, sabes que ese lente de contacto te va a librar de la ectasia, que vas a tener una utilidad mucho mayor, vas a tener más rendimientos porque las adaptaciones se te van a facilitar y bla, 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 bla. Y pues sí, una parte, pero la otra parte es que el problema no soluciona todo. Muchas veces te dicen, no, mira, hacemos un flat 3 o un plano 2, plano 3 y con eso se soluciona y no soluciona ese problema. O sea, realmente aquí en México tenemos unos ojos muy diferentes a otras partes del mundo. Realmente las escleras no solamente son tóricas, sino nos encontramos con pingüéculas y que muchas veces las pingüéculas son las que nos echan a perder el trabajo en una escleral. Pero ahora luego te dicen otros laboratorios, hacemos un notch o hacemos ¿cómo se llama? Una muesca. Una vez a mí se me ocurrió hacer una muesca y no saben el problema en el que me metí. O sea, hay tanta resequedad que agarra esa zona, se sale lo que es en este caso el clearance o la lágrima. A veces el paciente lo puede aguantar 8 o 10 horas, pero acaba con una molestia increíble. O sea, y los pacientes no te están pagando 2 pesos, te están pagando un producto. Ellos confían en ti que les vas a dar una mejor opción y no los vas a acabar metiendo en otro problema después. Y eso es cuando lo de menos, la resequedad. O sea, hay veces que quedan los lentes tan apretados, porque es la verdad. O sea, hay veces que no tienes otra opción más que dejarlos así. Y tú piensas que al hacerle un flat 3, un plano 3 va a salir y créanme, no va a salir. Si ustedes ponen un lente de prueba, de su caja de prueba, plano 1 o el flat 1 y encuentran vasos muy marcados, créanme que aunque le pongan el flat 3, van a seguir ahí. O sea, créanme, yo ahorita, como están viendo, o sea, la mayoría de los lentes de contacto los estoy pidiendo con un flat 5, flat 7. O sea, realmente algunas veces todavía llega hasta con blanqueamiento. Pero eso sí, pues obviamente tienes que acomodarlos del otro lado. O sea, realmente tienes que tener más opciones, como todos. Si empiezas con algo nuevo, con un laboratorio nuevo, pues tienes que empezar a probar y empezar a ver qué facilita mejor eso, porque al fin y al cabo todos los lentes esclerales son muy parecidos en la adaptación, mas sin embargo, obviamente cada diseño es muy diferente. Yo por lo menos a mis pacientes empezaba primero haciendo como me decían a mí en un laboratorio, no, pues mira, haz tu valoración y casi, casi ese lente es el que queda y el paciente que se espera mucho media hora, una hora, y pues sí, lo veías muy parecido, ¿no? Pero realmente ahorita los pacientes, yo tengo pacientes que a veces los estoy viendo a las 11 12 del día y los acabo viendo, terminando de ver a las 6 7 de la noche. O sea que entre más tiempo se quede el lente escleral, para mí es mucho mejor porque nos podemos dar una idea cómo va a ir modificándose esos parámetros. Créanme, yo cuando me ofrecieron Zenlens, lo primero que vi fue el precio. O sea, realmente dije, ¿sabes qué? Es un lente, pues muy caro, es un lente costoso para uno como proveedor. Entonces,
uno hace cuentas y si te pones así, híjole, vale casi el doble, ¿no? Pero ve los beneficios que puedes obtener con este lente. Y créanme, yo realmente ahorita las opciones de casos complejos los veo totalmente con Cellnex. O sea, no me quiero meter en otro problema más del que voy a acabar en eso. O sea, porque tengo pacientes en los que empecé con un laboratorio, acabé con otro laboratorio y ahorita los tengo en Cellnex. ¿Sí? O sea, y algunos otros los tuve que cambiar a híbrido y algunos otros de los lentes híbridos los tuve que llevar a un lente escleral. Entonces, hay que tener diferentes opciones para nosotros poder hablar y poder decir cuál es la mejor para cada paciente. Yo la verdad no confiaba mucho en Novacon tampoco por la cuestión de la experiencia que había tenido con los otros lentes blandos que la verdad no me funcionaron muy bien. No he probado el ARC, pero sí probé los anteriores de FlexLens y no había sido pues lo más adecuado, no me había gustado, porque también no había tenido el resultado que quise. Pero con este paciente me convencí que realmente es una buena opción. Obviamente a lo mejor va a haber casos en los que va a funcionar, va a haber casos en los que puede ser que no, pero tenemos que intentarlo, ¿no? Sobre todo ahora como me decían el día de ayer una compañera, me dice, es que pues ya estamos viendo las complicaciones de los lentes esclerales. Pues sí, estamos viendo las complicaciones de los lentes esclerales que a lo mejor yo en mi caso también lo llegué a hacer, que a lo mejor no fue la mejor opción para ese paciente, no era ese diseño de lente y que fue lo que cambió en una complicación. Entonces tenemos que tener más opciones para obviamente disminuir ese riesgo de complicaciones, porque ahora precisamente que se está abriendo la cartera de otras empresas hacia el lado de los oftalmólogos, pues obviamente sabemos que a lo mejor no tienen el mismo tiempo o dedicación que nosotros le vamos a dedicar a cada lente, a cada paciente con lente de contacto. Y precisamente, o sea, entre los mismos colegas que ya están adaptando más lentes de contacto, pues obviamente nos vamos a encontrar con eso, que el día de mañana nos van a llegar pacientes que ya traen lentes de contacto tal vez de esclerales de otro lado y que vamos a tener que solucionar nosotros el problema que traigan de otro, ¿sí? O algunas veces pacientes que van a llegar totalmente desconfiados a lente escleral. Entonces tenemos que mostrar nosotros las herramientas y tenemos que tener obviamente el equipo para eso también, ¿sí? Entonces, pues yo agradezco las atenciones o el hecho que, bueno, que me hayan invitado a dar esta pequeña plática con ustedes y ojalá podamos estar más en contacto y cualquier situación o cualquier pregunta, pues igual la pueden hacer llegar con confianza. Les pongo la bibliografía donde encontramos lo que fue lo que les comentaba el libro de Dávila Rose, que también lo pueden encontrar en internet, me parece. También otro libro que se llama Manejo Moderno del Keratocono, Prescripción y Adaptación de Lentes de Contacto, también es otro libro bastante interesante. Son pocos los libros que tienen literatura sobre lentes especializados y estos dos libros, el primero y el último, son los que tienen un poquito mayor de información de eso. Y pues muchas gracias por su atención y no sé, eh, si quieren realizar alguna pregunta o algún otro comentario, pues estoy abierto a sus comentarios. Gracias, Carlos. No sé qué quieras agregar. Gracias, Juan Carlos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Ahora sí que por todo el tema creo que ha sido muy interesante y de verdad a muchos nos ha servido bastante. Dentro de las principales preguntas que nos hacen es, ¿cuándo tú recomiendas utilizar un lente rígido? ¿Cuándo recomendarías utilizar un lente híbrido? ¿Cuándo recomendarías utilizar un lente escleral? ¿Tú qué tomas en consideración para seleccionar un lente u otro con un paciente? Bueno, yo primero, viendo el caso, viendo lo que alcanza a mejorar con la agudeza visual, o sea, o sea, tú ves la topografía y si el cono, por ejemplo, está central, yo me inclinaría más por un lente rígido. O sea, un cono que está central no es muy difícil adaptarlo con lentes rígidos permeables al gas porque puedes hacer varias curvas o inclusive aumentar el diámetro y no vas a batallar mucho. Cuando están descentrados los queratoconos es cuando se batalla más, sobre todo cuando están en la parte inferior o inferior temporal o nasal, es cuando más se batalla. Y obviamente pues también ver las topografías, como a mí, al menos aquí en provincia, la mayoría de los casos que me llegan, te estoy hablando que me llegan de 53, 54 para arriba. O sea, me ha tocado ver hasta pacientes con 80 dioptrías. Y pues obviamente ahí, tengo un paciente en el que sí lo adapté en su momento con un rígido y la curva era como de 480. Era un diámetro como de 10 o de 11 y el lente quedaba, o sea, levantado de abajo, pero el paciente o sea, tenía los ojos no tan grandes y corrí con la fortuna que todavía lo trae.
O sea, digo, hay veces que uno va agarrando también sus mañas. Si, por ejemplo, un paciente tiene una hendidura palpebral pequeña, yo me inclinaría también más por un lente rígido que por un lente grande o un lente escleral o un lente híbrido. ¿Por qué? Porque por la hendidura dificulta mucho que se pongan los pacientes los lentes. Y eso también lo aprendí con la experiencia. O sea, tengo una paciente, inclusive que se lleva un Senlens, es un diámetro de 16, y precisamente la paciente quería unos lentes esclerales y tenía un keratocono muy grande. Estaba de la mitad de la córnea, o sea, de la pupila para abajo, casi la mitad, casi toda la córnea, ¿no? Entonces, estaba gigantesco y no, le digo, no, mira, es que vamos a batallar, y vamos a batallar, y bueno, me hace creer que le puse el Xenlens. Y ya sobre el que le puse, ya sobre eso lo calculé, lo pedí y quedó. Y la paciente batalló, no tienes una idea cómo me eché aquí como 3 horas con ella para que se pudiera poner los lentes. Y la muchacha me dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor me voy a mi casa, me los llevo y ya. Pues la paciente se los pone con las manos, ni siquiera usa las bombillas. No sé cómo le hace, pero se los pone. Pero obviamente son pacientes que los que te vas a dificultar más, precisamente por ese tipo de situaciones. Un lente híbrido, por ejemplo, yo lo sugeriría más en una persona que tuviera más una pingüécula, que si es una ectasia un poquito grande, obviamente del escleral es muy buena opción, pero si hay una pingüécula muy grande o un terigión, vamos a tener un problemón. Ahora, Siemens tiene una manera de fabricar el lente con algo que se llama un microvolt, que es como una pequeña bóveda. Honestamente, yo no he pedido ninguno así. Hay un chat en Facebook, es un grupo que se llama Zenlens, y es precisamente un grupo donde hay puros americanos y hay personas de diferentes partes del mundo que adaptan Zenlens. Yo cuando lo encontré mandé la invitación, dije, pues a ver si me aceptan. Tardaron en aceptarme como un mes, o sea, como que investigan primero si eres adaptador de Zenlens. Pero mira, ese grupo está Jason Yedica, está Tom Arnold, y han sacado muy buenos tips. Y por ejemplo, Jason Yedica dice, mira, yo todos los lentes de contacto los pongo arriba de 5, de un flat 5 para arriba. O sea, flat 5 horizontal, flat 1, y ya sobre eso veo si es step 1 o step 2. Pero ellos, o sea, y platicas con ellos y te dicen, yo pensé que en México, o al menos yo era el único que tenía el problema de eso que te estoy comentando, del blanqueamiento, y dicen, no. O sea, todo el mundo ha batallado con eso. Me dice, ahorita realmente, por ejemplo, Jason Yedica decía, hace 10 años todos los lentes que pedíamos eran esféricos. Dice, ahorita todos los que, hace 5 años el 50% tórico, y ahorita el 95% son lentes tóricos. Y en el caso bueno, obviamente los lentes híbridos, pues te digo, más en una opción así, cuando están los lentes, bueno, un terigión o una pingüécula, pero también se encuentra uno con el problema de la resequedad. A mí la verdad el cine 10 me gusta mucho, lo que no me gusta es que en una resequedad de lente se pega, y se pega, vaya que se dificulta mucho. Tienes también que ser muy hábil para distinguir lo que son las faldillas, cuál faldilla te queda mejor que otra, que a veces en una me pasa de apretado, en la otra no, pero volvemos a lo mismo solo con la experiencia. Solamente la experiencia te va a ir dando esa situación. Y los lentes rígidos, pequeños, pues a mí me gustan mucho, nada más que pues sí, hay pacientes, créeme que ahorita hay veces que yo veo los pacientes y digo, bueno, hoy precisamente tuve un queratocono, estaba así central, dije, no, mira, sabes que sale con rígido, ni siquiera me meto con un escleral, y el paciente acabó viendo un 20-25 en un ojo, ves un paciente que tiene cross-linking, en el otro que, los dos ojos, y en el otro el queratocono está más centrado. Y también, o sea, me quedo viendo, o sea, no está tan grande las queratometrías. Digo que tenía una queratometría de 45 con 50 y en el otro de 47 con 52. O sea, no lo vi yo tan grande. Sí, esas topografías fueron antes del crosslinking, pero no deben variar mucho. Y me funcionó bastante bien. O sea, entonces yo muchas veces a los pacientes les digo, mira, primero probamos el rígido y si vemos que funciona, adelante. Si vemos que ya estamos con un cambiadero de lentes y que presionamos y que le pongamos de diferentes laboratorios rígidos, no lo hacemos, pues mira, mejor nos vamos directo sobre un escleral. Y el paciente lo acepta. Eso sí, te llevas más en la adaptación, en la valoración, a veces hasta 2 días, pero el paciente se queda a gusto. Obviamente, cuando prueban el escleral, te dicen, no, ¿sabes qué? Pues de aquí son. O sea, pues totalmente la visión que tienen y aparte la comodidad, pues te dicen, no, nos quedamos con el escleral. Y solitos, ¿eh? Son pacientes que muchas veces cuando les dices el precio te dicen, no, dale, va. O sea no le piensan porque ven la comodidad de uno y de otro, ¿no? Perfecto. Bueno, nos están preguntando en cuanto a los casos que expusiste, rapidísimo. Uno,
el lente del paciente, de la paciente doméstica, se gira puesto en el ojo, o a qué te refieres con que giraba correctamente? No, que gira correctamente a la manera que uno lo evalúa. O sea, como te comentaba, el lente el tórico, la parte más abierta, vamos a decirlo, se va a ir hacia donde está la parte más, ¿cómo te explico? Bueno, la toricidad del lente se va hacia el lado más, o sea, donde está la esclera precisamente, donde hay más blanqueamiento, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, esta paciente tenía blanqueamiento porque precisamente estaba en las pingüéculas. Entonces, ¿y por qué eran? Yo me animé a hacerle una escleral precisamente porque estaban nasal y temporal las pingüéculas. Entonces dije, bueno, yo hago un flat, ahí lo levanto lo suficiente para que pase la pingüécula y haga como una especie de una bóveda. Entonces el lente, cuando yo evalúo los lentes de contacto esclerales, le digo al paciente, mira, voy a tocar literalmente, voy a tocar el lente. Bajas el párpado y agarras el lente de contacto y lo giras ahora sí con la yema, lo giras completamente y el lente tiene que dar la vuelta precisamente, ahora sí los 360 grados. Si tú sientes que al momento que el lente no gira, es porque está atascado, obviamente ahí tienes que hacer un flan muchísimo más grande. O sea, entonces tienes que hacer eso es a lo que me refiero que gira. No, no que gira tanto el lente al momento de que parpadee, no debe de girar. El lente lo pones y automáticamente se va a ir hacia el lado donde está más curvo y ahí exactamente debe quedar. Precisamente si tú lo encuentras, vamos a decirlo a 20 grados, está la parte más tórica de la esclera a 20 grados, ahí se va a quedar. Y al momento que tú tienes que después revisarlo, tiene que estar el lente pues en esos mismos parámetros, no tiene que estar de repente por otro lado, porque si estuviera haciendo eso, el paciente solo parpadeando, entonces estaría o plana la curva o muchas veces que te pasaste obviamente del flat, ¿no? Y que es un lente que a veces ni siquiera toca la conjuntiva o la esclera y está, pues ese sí está nadando, ¿no? Se está dando vueltas como los tónicos blandos, ¿no? Perfecto. Me preguntan, bueno, nos preguntan en este caso, para ti, ¿cuál es el clearance ideal? Y si pones el lente de contacto con solución salina sin preservante y el lubricante sin preservante. Sí, sí, mira, por ejemplo, mira, el clearance, bueno, pues es que mira, por ejemplo, hay mucha literatura que te dicen que al momento que lo adaptas debes tener de 300 micras, ¿no? Por ejemplo, en la literatura de Zenlens te dice que de 350 a 400 micras cuando pones el lente inicialmente, o sea, es un lente mucho más grande que el mejor Atlantis o Blanchard. Sin embargo, con el paso del tiempo, las horas va a ir bajando ese clearance. Entonces, un buen clearance, pues hay literatura que te marca alrededor de 150, 200 micras, ¿sí? Inclusive yo me he atrevido a dejar lentes hasta con menos clearance, casi con 100 micras. ¿Por qué? Porque algunas veces, o yo me he dado cuenta que también los lentes al estar así, pues obviamente pues, vas a tener mucho más oxigenación, pero a veces no se pueden con los pacientes, porque hay pacientes como, tú sabes, pues a veces hay pacientes que tienen una parte muy cónica y pues a veces tienes que dejar ahí el menor clearance posible, ¿por qué? Porque lo demás se te está haciendo un clearance grandísimo en la periferia. Entonces a veces ahí tienes que modificar. La ventaja del Zenlens es que se puede personalizar casi casi desde la curva base, lo que es inclusive yo he pedido lentes, por ejemplo, a veces una curva base vamos a decirlo, de las dos o tres primeros lentes del set, pero con una sajita a veces de los últimos o de los de intermedios. ¿Por qué? Porque muchas veces vas poniendo una curva base mucho más cercana o para liberar el clearance, para hacer clearance, perdón, o que no haya toque, y el lente se va apretando durísimo. Y eso es algo que pasa, por ejemplo, mucho con los otros laboratorios, que por ejemplo te dicen, pues hay toque, prueba el lente que sigue, y prueba el lente que sigue, y prueba el lente que sigue, y vas así, y de repente ya acabaste en el último o en otro, y pues ya libraste súper bien la ectasis, dices, no, de aquí es, y según tú mandas los ajustes y todo, y a la hora que se lo pones, un blanqueamiento a veces hasta en los 360 grados, ¿no? Y entonces, aunque luego le abres la zona limbar y todo, el lente va a quedar así, pero es por eso, entonces aquí se permite hacer ese manejo. Ahora, eso sería en cuanto al clearance. Ahora, la otra opción, la solución salina, pues aquí en México sí, lamentablemente no tenemos otra opción. Yo sugiero lo que es la solución salina, una que se llama PISA, que es el cloruro de sodio a 0.9%. En Estados Unidos se usa otra que se llama Adipax, que inclusive creo que se puede comprar por internet, pero aquí no se consigue muy fácil. Y por ejemplo, ponemos el cloruro de sodio y como lubricante, pues yo sí le sugiero lo que es el Agricel.
está caro la Grisel, la verdad, pero pues es el que mejor me ha funcionado. Ahora en cuanto, ¿por qué? Porque no deja residuos. Tú le pones un Optic, un Refrestis, y pues al ratito luego va a traer ahí el residuo del lubricante, y luego andan ahí flotando en el lente o así, pues se batalla mucho, ¿no? Un problema que tenemos con lentes esclerales precisamente es eso, es que se empañan. Entonces a veces hay que estarlos limpiando. Yo, por ejemplo, personalmente les dejo el peróxido y a veces hasta el avisor rojo en la mañana y luego que los enjuaguen, que los limpien bien y todo y casi que se los pongan así en vivo, ¿no? O sea, después del avisor rojo, a lo mejor, bueno, ya el Simplus, pero que quede lo más limpio posible. Yo lo que les sugiero mucho es que el lente no quede con nada de grasa, a veces hasta de las mismas manos, porque se empañan los lentes muy rápido, ¿no? Aquí sí ya es otro tema, a veces yo no sé si a lo mejor es por el mismo cloruro de sodio que manejemos nosotros, tal vez, que a lo mejor es diferente al que se maneja bueno, en Estados Unidos, ¿no? O no sé qué es lo que nos esté causando eso, pero también hay pacientes en los que a veces duran 4 o 5 horas con el lente, se lo tienen que quitar y volver a poner, pero te digo, son pocos, son pocos. De hecho, esta paciente, la que digo que es empleada doméstica, ella le había dejado el peróxido y le funciona muy bien el AOSEP, y ya después, me dice, ¿sabes qué no me funciona? Y le agregué el avisor rojo en la mañana, el uno, y me dice, mira, con esa todos los días en la mañana lo limpio, y ya después lo enjuago, le doy una enjuagadita con agua de garrafón, se lo pone el lente, le pone el suero, se lo pone y no se le empaña el lente. O sea, y a veces son soluciones pues, muy fuertes, ¿no? Que a veces, sobre todo el GP1, si no queda muy bien limpio, ¿no? Pero así ella no batalla, ¿no? Y tengo otro paciente, y los demás pacientes con el puro peróxido sale. Ujú. Perfecto. Entonces, me preguntan, ¿sería bueno poner 50% solución salina y un 50% la grisel? Pues mira, inicialmente cuando empezamos, wow, no, empezamos con los lentes esclerales, nos habían comentado que lo ideal era ponerlo con la Grisel, Ujú. pero pues imagínate, te va a salir carísimo, ¿no? ¿Estás de acuerdo que una cajita, bueno, no sé cuánto cuesta en México, pero ahí cuesta como 450 pesos, 20 ampolletas? Entonces, y te estás de acuerdo que una ampolleta a lo mejor no llena ni el lente escleral, ¿no? Uno. Entonces, yo he tenido pacientes que me dicen, mira, pongo el de sodio y le pongo unas 2 o 3 gotitas de la Grisel y me funciona a gusto. Y hay otros en los que pues nada más es el puro cloro de sodio y ya después están usando la Grisel conforme va pasando las horas del día. Pero lo usan más porque también son pacientes, sabes, que ya tienen la necesidad de usar eso, el lubricante, ¿no? O sea, que ya sienten así todo eso. Y hay veces que no se pegan los lentes. Yo lo que sí les sugiero es que a veces se pongan igual una gotita de lubricante antes de quitarlo, eso sí, porque pues sobre todo digo, cuando quedan con mayor pinzamiento es cuando más les digo eso, ¿no? A ver, con Siemens, fíjate que no he batallado en esa parte. En cuanto a la lubricación, al quitarlos no se batalla tanto. A menos que dejes mucho, o sea, vamos a decirlo, me ha pasado con Siemens, que por ejemplo lentes oblatos, te queda muy buen clearance en el centro, pero en la periferia un poco más grande, pero a veces es porque el trasplante, vamos a decirlo, no, quedó muy elevado en una parte y pues obviamente la otra no. Y entonces a veces hay que probar mejor el prolato. Ujú. Claro. A final de cuentas, hay veces que la irregularidad misma de la córnea no tiene un patrón definido y que tienes que ver también qué va a quedar y qué le acomoda también más al paciente, ¿no? Que la opinión de qué siente más cómodo puede ser el punto clave para decidir qué lente es mejor, ¿no? Exactamente, exactamente. Vaya. Últimas preguntas. Se ha repetido bastante. ¿Cómo seleccionas el flat? Eh, Ahora sí que, ¿qué consideras para seleccionar un flat y cómo optar por cuál es el flat adecuado? Y si la topografía corneal te sirve para adaptar un lente escleral. Ah, bueno, la topografía sirve para adaptar cualquier lente de contacto. O sea, eso es tanto corneales como esclerales, porque obviamente te vas dando cuenta, por ejemplo, ahí vamos a decirlo, si traes una topografía con vamos a decirlo, en el centro con 70 dioptrías, pero en la periferia, vamos a decirlo, 40, pues te está hablando de que vas a dejar un clearance, muy poco clearance en el centro, pero no vayas a dejar mucho. Entonces, a veces ya tienes que jugarle de otra manera, ¿no? O sea, también es claro que sí te ayuda la topografía. Ahora, la otra es en cuanto al flat, por ejemplo, yo, cuando los primeros lentes que empecé a pedir, pues igual eran flat 2, flat 4, y porque el diseño del lente te permite hasta cierto punto no abrirte tanto en un inicio.
O sea, a lo mejor, por ejemplo, con el Atlantis o con Blanchard, que pides el plano 3 porque a veces el plano piensas que está, o ves que está mucho el blanqueamiento, y a lo mejor uno se queda con esa idea y aquí yo empecé pidiendo lentes esféricos. Y posteriormente, me empezaron a decir, bueno, si es en una zona, pues a lo mejor pedir el lente tórico. Y lo empecé a pedir flat 4. Y entonces hay pacientes en los que, por ejemplo, pedía flat 4, flat 1, y resulta que, bueno, no quedaron, tuve que hacer un flat más grande, a lo mejor un flat 6, un flat 5, un flat 7, y son los que tengo de prueba. Entonces, muchas veces en algunos pacientes lo que hago, agarro los lentes del set, de la caja de prueba, y ya los pongo los esféricos, y ya veo más o menos, bueno, sabes que este ya libramos lactacia, o voy a dejar sobre y tengo alguno de prueba de los que no quedaron, y entonces ahora son mis lentes de prueba, y ya sobre eso los agarro para lo que son los flat. Entonces ya por ejemplo tengo pacientes a veces en los que he dejado, ¿sabes qué? Pues vete con este lente de contacto, es un flat 4, flat 4, flat 1, y ya llegan a las 5 o 6 horas después y a lo mejor el lente cayó. Y digo, bueno, ¿sabes qué? Entonces ya no va a ser un flat 4, voy a pedir tal vez, si creo que todavía tiene, hay muchos, ya están pasando los vasos grandes, tal vez uno o dos más la haces, pero si de plano no hay nada, pues sí te vas a tener que ir 3 o 4 veces más. Y yo lo que hago es que muchas veces también el mismo lente, si queda, ya vamos a decirlo, el flat 4 o el flat más grande está a 0, 180, vamos a decirlo, y tú tienes un blanqueamiento, vamos a decirlo, ¿qué te gusta? A 60 grados. Entonces lo que hago, giro el lente y ya me fijo, pongo el lente en donde está el flat 4 a 60 grados y me fijo si el lente de contacto está todavía con mucho, o sea, al momento de dejarlo ahí, ¿qué tanto se puede levantar? Si se levanta de más, pues a lo mejor era un flat 3. Y ya, por ejemplo, de esa manera, o si veo que también está muy apenas librándola, pues entonces eso me indica que a lo mejor tendría que hacer un, no sé, flat 7, flat 5, ¿sí? Pero eso solamente igual conforme lo vayas practicando, pues vas a ir obviamente aprendiendo. Te comentaba Jason Yadica, decía mucho que él sugiere empezar con un flat 5, flat 1. Y ya sobre eso ve, o sea, si es necesario hacer uno o dos o tres más, o algunas veces cerrar el lente del flat 1 a step 1, tal vez. Sí, o sea, obviamente también checando que no se esté levantando de más el lente, ¿verdad? Ujú. Okay. En esta parte, bueno, la cuestión de empezar con un flat, bueno, nos preguntan, ¿empiezas con un flat general en la zona esclerada o cómo empiezas? Bueno, todos partimos de un lente esférico normal con el estándar, sin embargo, creo que a lo que se refiere el doctor es que ya es común la parte tórica de las escleras, o ya sabemos que las 4 dioptrías de toricidad ahora sí que son lo estándar y que en su experiencia siempre es necesario aplanar un poco, ¿no? Exactamente, sí, o sea, te digo, yo hay veces que obviamente, y les ha pasado, les puedo asegurar que la mayoría, teniendo la caja de esclerales que ustedes quieran, muchas veces uno checa, vamos a decirlo, a veces te tienes que poner el mismo lente para los dos ojos y no se puede. Entonces, tienes que agarrar, yo lo que tengo son de los lentes de prueba, de hecho, del set que tenemos, pues obviamente los que no quedaron en un inicio, pues los tienes ahí y son los que usas, o sea, a veces ni siquiera es la grabación o todo eso, pero son los que acabas a veces usando. Y entonces sobre esas situaciones que empiezo por esa parte. Ahora muchas veces pones uno y luego, pues entonces ya lo dejaste 4 o 6 horas con el esférico y ves que quedó bien el clearance, bueno, entonces a lo mejor ahora sí le cambias el otro lente, al otro ojo y pues valoras el flat, ¿no? O sea, más o menos sobre lo que estás valorando. Y sí, o sea, pues digo, la ventaja de estos lentes es que se pueden manejar parámetros fuera de lo común o fuera de lo que nosotros conocíamos con otros laboratorios, que es la limitante, ¿no? Porque al fin y al cabo, el plano 3 o el flat 3, sabes que no te va a quedar el lente de contacto. Desde ahí yo llegó un momento en el que llegué a probar tanto los Atlantis o los lentes de Blanchard, que llegaba un momento en el que decía, es que ya no, yo sé que voy a tener problemas, ¿no? O sea, y que a veces uno dice es que te emocionas que libras la lactancia, pero ya después cuando ves que el paciente lo usa y todo, acabas diciendo, híjole, ¿en qué problema me metí? Y a veces uno ya no sabe ni dónde meter la cabeza ni qué decir, porque a veces tienes esa limitante. Entonces, aquí la ventaja es que puedes hacer cosas que con los otros lentes no, puedes casi personalizar tu lente de contacto realmente, ¿no? ¿Qué es eso? Es un diseño especializado para cada paciente. O sea, eso es algo muy, muy padre que tiene, y obviamente por eso cuesta, ¿no? Bueno, lo último que nos preguntan rapidísimo es
acerca de los decas, quisiera contestarlo rápido, depende el material. Los lentes de contacto en cuestión de esclerales se pueden hacer en casa con Tamac o con materiales de casa Boston. Ambos tienen decas de 100, 125. Lo que varía ahí es un poco el ángulo de humectabilidad. Sin embargo, los decas en ambos casos son 100, 125, que es suficiente para tener una buena transmisibilidad de oxígeno. Sí, Bueno, exacto. Bueno, yo lo que te quería comentar ahí por un el DK, en mi experiencia, lo que yo he tenido es que también a un DK mayor el lente flexiona más. Entonces muchas veces también, a veces salen ahí cilindros residuales. Eso me llegó a pasar mucho, por ejemplo, con Blanchard. O sea, que a veces pedía que es el Boston, el XCO2, y de repente los lentes flexionan, o sea, se doblan. Y aquí con Zenlens, bueno, he tenido algunos casos en los que ha salido un residual, pero 0.75, 0.50, pero por ejemplo con Atlantis me llegó a pasar de que a veces eran hasta de unos 50, dos dioptrías, pero porque los lentes flexionan a veces de más, ¿no? Entonces también hay que saber también muy bien elegir ahí el DK para que precisamente no nos pase eso. Ujú. perfecto. Bueno, pues ahora sí que te agradezco muchísimo, Juan Carlos. En verdad creo que ha sido una noche en donde hemos aprendido bastante, me incluyo. Doctores, les agradecemos mucho por venir. Un servidor, licenciado Carlos Salazar, me pongo a sus órdenes también para cualquier cuestión, preguntas. Si tienen posteriormente alguna otra cosa que hayan pensado o que quisieran preguntarnos, por favor, no duden en hacernos llegar. Y si les gustaría escuchar otras pláticas con algunos otros temas particulares, también estamos todo el tiempo escuchando sugerencias y tratando de pues atender todas sus dudas y cualquier cosa que podamos ayudarles. De verdad, muchísimas gracias de mi parte, Juan Carlos. No, pues gracias a ti, a Eira, por la invitación que me hicieron. Y cualquier situación que igual yo también los pueda apoyar en alguna, a las personas que nos están escuchando, alguna duda que tengan o algún caso, pues también con toda confianza. Digo, puedo ahí también, más o menos en base a la experiencia o alguna situación que podamos ahí ayudarles, pues con toda confianza me pueden, tienen mi correo electrónico o igual creo que en la presentación también puse mi celular. Y si no se los paso, son 3 4, y luego es un 8 4 4 34 95. Y pues muchas gracias por todo y pues buenas noches. Gracias a todos y buenas noches a todos.